chicos, buen día. Buenos días, profe. Chicos, tengan ya su material a la mano, es decir, sus hojitas de la carpeta. Ya, por favor, muchas gracias. Buenos días, profe. Buenos días, señor Mendieta. Listo, chicos, a ver. Como hoy está haciendo un poquito de frío y deben estar seguros, con mucha pereza, entonces vamos a empezar haciendo algo. Ya necesito que observen estas imágenes de aquí y que escuchen lo que les voy a poner, ¿ya? Me avisan, por favor, si pueden escuchar. Sí se escucha. Cuando de nuestro amor la llama apasionada dentro de tu pecho amante contemples y extinguirá, ya que solo por ti la vida me es amada. El día en que me faltes, me arrancaré la Aquí vida. tengo la música, que por favor apáguele. Ya, listo. Entonces, acabamos de escuchar algo Gracias. y ustedes tienen también una serie de imágenes. Entonces, ¿hay alguien que nos pueda sugerir el tema del que vamos a tratar hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? Si tiene relación a la música que escucharon y a las imágenes que están observando. ¿De qué vamos a hablar? Del amor. Más o menos relacionado. Desamor. El alma. En general, todo lo que nos permite expresar un sentimiento, alguna emoción, termina siendo ¿qué? Todo lo que nosotros leemos, que tiene forma de verso y que nos permite expresar algún sentimiento o emoción nuestra, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman los textos que expresan las emociones? Afecto. ¿No? Ya, el afecto es otra de las emociones que se pueden expresar, pero en general, los textos que nos permiten expresar cuál es nuestro sentimiento y son de carácter subjetivo, ¿qué título llevan? Poemas. Poemas. Muy bien, Michelle. Entonces, hoy vamos a ver un tema relacionado a la poesía, que son las figuras literarias. Para ello, les voy a pedir por favor que pongan el tema de la clase mientras yo les tomo lista. Entonces, pongan el tema, el objetivo y la fecha ya, por favor. Yo les tomo lista. Presente. Vinicio, Presente. señor Bautista, Presente. Isaac, Borja, Bernarda, Presente. Valeria, Johan Carrasco, Presente. Kevin Cruz, Presente. Josué Ellis, Presente. Esteban Galindo, Felipe Jiménez, Presente. Isaac Madero, Presente. Michelle Marín, Presente. José Mendieta, Presente. Martina Montúfar, Presente. Esteban Muñoz, Presente. Mateo Pillajo, Presente. Mateo Ramírez, Presente. Paula Rivera, Presente. Andrea Rosales, Presente. Abigail Vizcaíno, Francisco Bisuete, Presente. Mateo Zurita. Presente. Listo, chicos.
Entonces, volvamos a lo que estábamos tratando. Profe, yo recién llegué. Ya, Valeria, ya le puse. Este tema de las figuras literarias, chicos, está encaminado a lo de la poesía. Entonces, ¿qué es? Antes de empezar con las figuras literarias, vamos a recordar una expresión que quizá ustedes ya aprendieron, que es el lenguaje literario. ¿Qué creen que sea el lenguaje literario? ¿Puede decirme, señor Elis, qué es el lenguaje literario? No sé, Liz. Pero si en su misma palabra lo dice, piense, lenguaje literario. ¿Qué será el Lenguaje de lenguaje la literario? literatura. Relacionado a la literatura, muy bien. Entonces, a ver, vamos a pedirle a señor Bisuete, ayúdele un poquito al señor Elis y díganos qué es el lenguaje literario para usted. Si escucha el lenguaje literario, ¿qué será? Es como una forma para escribir. Una forma de escribir, ya Una forma de escribir, ajá. muy bien. Y vamos con la última opinión. A ver, señor Mateo Pillajo, ¿qué será el lenguaje literario para usted? ¿Qué es el lenguaje literario? A ver, para mí el lenguaje literario es la lengua escrita estándar en la que se introducen palabras poco usuales. Ya, muy bien. Que tiene que ver con algo de las palabras no usuales. Entonces, ahora vamos a ver qué es el lenguaje literario. Y para eso vamos a leer estos ejemplitos. Entonces, lean por favor los ejemplos y sumado a las opiniones de sus compañeros más los ejemplos, vamos a definir qué es el lenguaje literario. Entonces, lean por favor sus ejemplos, los que tienen ahí. Y ahí vamos a entender qué es el lenguaje literario. Tienen 30 segundos para leer, ya les pregunto. Listo. A ver, señor Mendieta, ¿qué será entonces el lenguaje literario si está explicado en las imágenes que ustedes pueden ver? O sea, como que es una frase, pero tiene el significado como implícito, como que hay que deducirlo. Ya puede tener relación al significado implícito de una frase. Listo. A ver, Andrea, ¿qué es el lenguaje literario? Es adaptar la forma de escribir o hablar a, no sé, un cierto tipo de forma, digamos, puede ser un poco más formal, no sé. Exactamente, va por ahí el tema. Muy bien, Andrea. Entonces, el lenguaje literario es como más o menos maquillar las expresiones. No le voy a decir a alguien, eres bruto, sino le voy a decir, se te complica un poco el entender ciertos temas. Eso es el lenguaje literario. Tratar de hacer las expresiones un tanto más suaves, no ser muy directos, sino más bien tratar de acolchonar un poco para que no sea tan claro lo que le quiero decir. Eso es el lenguaje literario. ¿Está entendido? Sí. Ya, muy bien. Entonces son las expresiones que utilizamos para maquillar lo que normalmente queremos decir y lo que buscan es mejorar el idioma, es decir, no ser tan directos, no herir la susceptibilidad de alguien más. ¿Quién podría ser un propio ejemplo como el que acabo de hacer yo? No le decimos a alguien, eres bruto, así no se te complica un poco el entender ciertos temas. ¿Quién puede hacer otro ejemplo? Oye, de verdad que te falta aire en el cerebro. Ya, bueno, podría ser, pero hay que tratar de ser un tanto más sutil. Los dos dedos de Ah. frente de Frank. A ver, nos va a ayudar a hacer un ejemplo. Kevin Cruz. A ver, Kevin. A ver, ¿cuál sería? Exactamente, no sé, profe. Pero sí está facilito. Estamos diciendo que es como que tratar de maquillar un tanto las palabras para no ser tanto, para no herir los sentimientos de otra persona. Entonces, a ver, piense, Kevin. ¿Cuál podría ser? Dicen. A ver, allá tengo uno. Físicamente no eres atractivo, pero tienes buenos sentimientos. Ya, bueno, puede ser. Señor, No. Tu belleza está en el interior. exactamente, ese es. Bien, señor Mendieta. Ese sí es un ejemplo. Correcto. Señor Elis, ¿qué me iba a decir?
Que puede ser, tienes que tener 2 dedos de frente. También podría ser. Entonces está claro lo que es el lenguaje literario. Tratar de maquillar un poco las palabras y ser bastante subjetivos. No ser directos, sino tratar de acomodar para que no sea tan, no suene tan fea la expresión que queremos decir. Entonces, eso es el lenguaje literario. En relación con el lenguaje literario, vamos a ver lo que son las figuras literarias. Entonces, las figuras literarias se utilizan para embellecer el lenguaje y son como el maquillaje de las expresiones, es decir, todo lo que vamos a ver ahorita de las figuras literarias hace parte de lo que tiene que ver con la escritura de la poesía. Entonces, quizá algunas de estas figuras literarias ustedes ya las aprendieron, pero las vamos a recordar. Listo. Entonces, para eso, vamos a trabajar cada uno en su carpetita, verán. Yo les voy a decir cuál es el ejemplo de la figura literaria. Vamos a hacer la definición juntos y luego van a escribir su propio ejemplo. ¿Listo? A ver, vamos a empezar con las figuras literarias más fáciles. Las más sencillas son aquellas que nos sirven para comparar. Tenemos dos figuras literarias que se utilizan para comparar, pero se diferencian la una de la otra por una pequeña palabrita. La primera figura literaria que vamos a ver para comparar se denomina símil. ¿Alguien recuerda qué es un símil? Es la comparación. Ya, es una de las figuras literarias que nos sirve para comparar, pero la característica de utilizar este símil es que utiliza un nexo comparativo. Cuando decimos nexo comparativo, es decir, que utiliza una palabra. En general, utiliza dos. Cuando encontramos las expresiones como o igual que, hablamos de un símil, porque nos está permitiendo hacer una comparación con un nexo. Por ejemplo, puedo decir tu corazón es como un helado. El como, el uso del como, este como le hace ser símil. Porque si no tuviera este como aquí, no sería un ejemplo de símil. Entonces, ¿está comprendido que es un símil? Por favor, redacte su ejemplito. Y le vamos a pedir a Martina que nos comparta su ejemplo. Puede ser tu sonrisa es como la luna, tal vez. Sí, muy bien, Martina. Sí puede ser, porque lo único que necesitamos para hacer esta figura literaria o para identificarla es que se comparen dos elementos con un nexo en la mitad, es decir, que tenga como o igual que, alguna expresión semejante a ella, pero que siempre exista una palabra de intermedio para comparar. A ver, Vinicio, ¿cuál es su ejemplo, por favor? El día es tan bello como ella. Ya, muy bien, Vinicio. Dos elementos comparados. Eso es del símil. Perfecto, chicos. Deben estar redactando sus ejemplos en su carpetita, ¿ya? Vamos con la siguiente figura literaria que nos sirve para comparar. A esta, en cambio, se le denomina metáfora. La metáfora también nos sirve para comparar. Es una figura literaria de comparación, al igual que el símil. Pero lo vamos a distinguir del símil porque esta no tiene un nexo. No tiene nexo. Más bien es una comparación directa. Es decir, tomamos un elemento A y un elemento B para hacer una comparación. Y por lo general, después de esta comparación hay un resultado. Es decir, hay un significado detrás de esta metáfora. Por ejemplo, digo, si yo digo esta metáfora de aquí, la vamos a ver. Listo, esta es una metáfora. También es una figura literaria de comparación, pero no tiene el cómo, tiene el de. Este de no es un nexo comparativo, sino más bien solamente es una palabra que permite establecer relación. Y luego de este corazón de león, yo sé que hay un significado. ¿Qué puede significar corazón de león? Que es una persona de sentimientos duros, una persona dura. Siempre hay un resultado luego de una metáfora. Es decir, siempre estas tres palabras ocultan un significado. Esa es la metáfora. ¿Está claro? Sí. Sí, profe. Listo. Entonces necesito que Bernarda nos comparta su ejemplo y luego de Bernarda, Mateo Zurita. Puede ser
Brazos de acero. ¿Y cuál sería el significado? Como que fortaleza. Fuerte. Muy bien, Bernarda. Señor Zurita. Puede ser ojos de cristal, o sea que tiene ojos brillantes. Muy bien, señor Zurita. Esa es la figura literaria de la metáfora. Y lo que acabamos de proponer como significado de la metáfora se denomina elemento metaforizado. Eso es el significado de la metáfora. El elemento metaforizado. Todos los significados de nuestras metáforas se denominan elemento metaforizado. Por ejemplo, si yo digo perlas de tus dientes, perlas de tu boca, dígame, Paula, ¿cuál sería el elemento metaforizado o el significado de la metáfora? Serían los dientes, como que muy Serían los blancos. dientes. Muy bien, Paula. Entonces, el elemento metaforizado es el significado de la metáfora. Es decir, que si ustedes encuentran en su ser bachiller identificar estas dos figuras literarias, está claro y para identificarlas. Pero, si les piden en el elemento metaforizado, son los significados de las metáforas, lo que podamos proponer como un significado. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Ya, listo. Estas son las más sencillas. Ahora vamos a ver figuras literarias que quizá se acuerden porque son las más utilizadas. Por ejemplo, hay una figura literaria que se caracteriza porque es muy exagerada. Siempre exagera en todo lo que quiere decir. Por ejemplo, este de aquí va a ser mi ejemplo de esta figura literaria. Te lloré 100 años. Este es mi ejemplo. Y a esta figura literaria... ¿De qué figura, profe? Y ahorita le vamos a poner un nombre. Esta figura se encarga de exagerar la realidad. Y se denomina hipérbole. Entonces, siempre que usted trate de ver una figura literaria que exagere en algo, a esa figura literaria se le conoce como hipérbole. Es la más exagerada de las figuras literarias, porque siempre está exagerando. ¿Será que alguien puede llorar 100 años? Yo creo que imposible. Entonces, No, imposible. todo esto de exagerar la realidad se denomina hipérbole. Listo, chicos. Claro, por favor, redacten su ejemplito. Y le vamos a pedir a Esteban Muñoz y Felipe Jiménez que nos compartan sus ejemplos. Por favor. Esteban Muñoz. No sé, profe. Una que exagere la realidad, una expresión que creas de exagerada. Por ejemplo, las mamás son expertas en hacer hipérboles. Nos demoramos 2 minutos más y nos dicen, toda la noche te demoraste. Ese es un hipérbole, todo lo que sea exagerar. ¿Cuál puede ser? Cuando decimos te pedí disculpas 1000 veces, es otra hipérbole. ¿Cuál sería la suya, señor Muñoz? Dale, loco. Solo una expresión que exagere. Piensa, amigo. A ver, señor Jiménez, escucho la suya. Sonrisa de oreja a oreja. Exacto, muy bien, señor Jiménez. Es una expresión para indicar que alguien está muy feliz, pero está exagerando. Listo, muy bien. Vamos con otra figura literaria. Hay otra figura literaria que quizá ustedes sí se acuerden, porque es la figura literaria de las repeticiones. A esta se le denomina anáfora. Entonces, ¿qué es la anáfora? La anáfora tiene relación siempre con las repeticiones. Todo lo que tenga que ver con algo repetido es una anáfora. Pero las repeticiones van al inicio, ya sean de los versos o de la misma frase. Por ejemplo, cuando escuchamos la misma expresión al inicio, por ejemplo, en la mañana termina el verso, en la mañana otro verso, en la mañana y termina así toda la estrofa. Entonces hay dos tipos de anáfora. La anáfora de la estrofa, es decir, que cada verso inicia con la misma palabra, como el ejemplo que hicimos ahorita. Es decir, todos los versos inician con esta. En la mañana y aquí se termina el verso. Y luego otra vez en la mañana y otra vez vuelven a terminar el verso hasta que termine la estrofa. Esa es la primera clase de anáfora, la que termina en toda la estrofa.
Es decir, en todos los versos de un poema está el mismo inicio. Pero también hay otro tipo de anáfora que va dentro de un mismo verso. Por ejemplo, aquí todo se dice. Y otra vez va. Aquí todo se sabe. El repetir estas palabras, aquí todo, hace que sea otro tipo de anáfora, porque también están repitiéndose las palabras al iniciar una frase dentro de un mismo verso. Entonces hay dos. Esta de aquí, anáfora en toda una estrofa. Y la de acá, anáfora en un solo verso. ¿Está clara? Sí, profe. Listo, chicos. Entonces, por favor, hagan su ejemplito, ¿ya? Pueden escoger si van a hacer una anáfora dentro de una estrofa o dentro de un mismo verso. Y nos van a compartir sus ejemplos de Isaac Madero y Esteban Galindo. A ver, escuchamos. Isaac Madero. A ver. Le puede hacer de cualquiera, ¿no es cierto? Sí, cualquiera. Puede ser dentro de una estrofa o dentro de un mismo verso. A ver. El Muñoz es inteligente. El Muñoz es corpulento. Y el Muñoz es guapo. Ya, muy bien. La expresión que acabo de utilizar al principio le hace ser ejemplo de una anáfora. Muy bien, señor Madero. Señor Galindo, ¿cuál es su ejemplo? Profe, perdón, ¿ejemplo de qué? Un ejemplo de anáfora en la figura literaria que estamos. O sea, como... Que tenga la Claro. actitud de observar los dos ejemplos. Puede ser dentro de una estrofa, como la que hizo el señor Madero, o puede ser dentro de un mismo verso, como el que tenemos aquí. El punto está en repetir la misma expresión. Entonces puede ser, digamos, así como mi compañero Mateo es muy inteligente y a la vez es muy amigable. Podría ser mi compañero es muy inteligente y en otro verso mi compañero Mateo es muy amigable. Así podría ser. El punto está en que se repita la misma frase o las mismas palabras al inicio de una estrofa o de un mismo verso. Bien, señor Galindo. Vamos con la siguiente figura literaria. Vamos a ver una figura literaria que tiene dos nombres. Se denomina prosopopeya o también se denomina personificación. Es la figura literaria más sencillita. ¿Por qué es una de las más sencillas? Personificación. Porque esta figura literaria da características de seres humanos, características humanas, a objetos inanimados. Por ejemplo, cuando yo digo el sol ríe, el sol no ríe, los humanos ríen, pero se le atribuye una característica humana a un objeto inanimado. Por ejemplo, las nubes lloran, es decir, está lloviendo, pero las nubes no lloran. ¿Está clara? Sí. Listo, entonces vamos con sus ejemplos, chicos. Y nos van a compartir sus ejemplos Isaac Borja y Mateo Ramírez. Isaac Borja, ¿cuál es su ejemplo? No sé, profe. Atribúyale a algo que no tenga vida una característica humana. Por ejemplo, El día me sonríe. El día me sonríe, muy bien. Las nubes lloran, el día me sonríe. A ver, señor Borja. ¿Cuál sería su ejemplo? Señor Ramírez, ¿cuál sería su ejemplo? Puede ser el viento rugía sin descanso. El viento rugía, muy bien. Sí puede ser. Entonces, esta figura literaria de darle características humanas a otros objetos que no tienen vida o a los animales se llama prosopopeya o personificación. Listo. Vamos con la siguiente figura literaria. A esta se le va a denominar epíteto. ¿En qué consiste esta figura literaria? Esta remarca características evidentes. Es
Es decir, que hay una característica que con solo ver al objeto, yo ya me doy cuenta de esa característica, pero la remarca. Por ejemplo, yo digo, verde árbol. Cuando yo veo un árbol ya sé que es verde, pero remarco la característica. Pero si nos damos cuenta, los epítetos siguen un orden específico. Primero va el adjetivo y luego va el objeto. Es decir, no decimos árbol verde, sino verde árbol, para que sea un correcto epíteto. Puedo decir brillante sol, es otro epíteto, adjetivo más objeto. ¿Está claro, chicos, de esta figura literaria? Más o menos. A ver, hagamos otro ejemplo entonces para que quede más clara, ¿ya? El epíteto, como les estaba diciendo, es remarcar en una característica que es muy evidente. Por ejemplo, yo puedo ver en un río, por ejemplo, algunas características. ¿Qué características evidentes puede tener un río? Adjetivos. A ver, hagamos una lista. Díganme todos los adjetivos que se le puede dar a un río. Ruidoso. Ruidoso. Caudaloso. Caudaloso. Peligroso. Peligroso. Y dependiendo del color Azul. del agua, azul, cristalino, transparente. Entonces, todas estas características que son evidentes para nosotros, con solo ver un río, y si las tomamos para hacer un epíteto, podría ser, por ejemplo, este de aquí. Caudaloso río. Eso es un epíteto. Yo estoy dándole una característica que es muy evidente al río, pero lo hago siguiendo un orden, que es primero el adjetivo y luego el objeto. Por ejemplo, otro ejemplo, roja sangre. Una característica evidente de la sangre, que es roja. Y la estoy remarcando. Son características evidentes las que ponemos en los epítetos. Ahora sí. Dice, Sí. Listo. Señora Elis, dígame. podría ser, no sé, o sea, subir arriba. No, ya no No podría vas a ser subir tonto, arriba amigo. porque no tenemos un objeto. Si tenemos un objeto, sí. Debe haber un objeto para que sea epíteto. Entonces, vamos a hacer los ejemplitos y nos van a compartir los ejemplos Valeria y Michelle. Dice, Dígame, Michelle. puede ser inmenso cielo. Puede ser inmenso cielo. Muy bien, Michelle. Ya. Valeria. A ver, fresco viento. Fresco viento. Muy bien. Entonces, remarcar una característica evidente de algo es un epíteto. Acuérdense, por favor, del orden que sigue. Porque si no está en este orden, no es un ejemplo de epíteto. Sale de esta figura literaria. Listo. Vamos a ver ahora una figura literaria que es bastante... Vamos a ver dos que son familia. El polisíndeto. El prefijo poli tiene un significado. ¿Cuál es el significado de este prefijo poli? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál es el significado de Profe. inicio? Dígame. Más de 3. Varios, muy bien. Muy bien. Profe, ¿puede subirlo un ratito? Claro, inicio. Entonces el prefijo poli es varios. Entonces, si decimos polisíndeto, vamos a ver entonces qué es la figura que utiliza o que usa abundantes conjunciones. Y cuando nos referimos a las conjunciones, vamos a recordar que las conjunciones son las palabras que nos sirven para enlazar. La más utilizada, el y, es la conjunción más utilizada, el y. Entonces, ¿cómo identificamos esta figura literaria? Porque utiliza el y, esta vida y la otra. Entonces, podemos poner un ejemplo, sería, estaba triste y enojado y ponemos otra cosa y otra vez la i y varias cosas.
Entonces, ese es el polisíndeto. Utilizar muchas veces esta misma conjunción, que sería la y. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Listo. Entonces, por favor, hagan su ejemplo y luego Vinicio y Paula nos van a compartir cuáles son los ejemplos de polisíndeto que pudieron escribir. A ver, Vinicio. Listo. Vinicio, escuchamos tu ejemplo. ¿No? Paula. A ver, estaba feliz y emocionado y cansado. Muy bien, Paula. Entonces, utilizar el y es ejemplo de polisíndeto. Ahora tenemos una figura literaria que es totalmente lo contrario a esta. Y a esta se le denomina asíndeto. Y si recurrimos al significado del prefijo a, quiere decir sí. Entonces, es decir que el polisíndeto utiliza mucho las conjunciones, de forma excesiva. Pone y o cualquier otra conjunción de forma muy reiterada, bastante repetida. Pero el asíndeto toma estos mismos ejemplos y los reemplaza por una coma. Así. Estaba triste, coma, enojado, coma, cansado, etc. Es decir, todas estas y de aquí se ven reemplazadas por la coma. Eso es lo más importante. Reemplazan la i por una coma. Y ese es el ejemplo de asíndeto. Entonces, ¿está claro, chicos? Sí, profe. Listo. Entonces, vamos a ver ahora. Isaac Madero y Francisco Bisuete nos van a compartir cuáles son sus ejemplos. A ver, chicos, escuchamos. El Pancho primero. Ya. A ver, sería... El muchacho está con sueño, hambre y frío. Ahí sí, ahí. Sueño, hambre, frío. Ahí Frío. está bien. Muy bien, señor Bisuete. Señor Madero. Tengo mucho sueño, cansancio, estrés. ¿Ya? Ya, muy bien. Entonces, el reemplazar a la i por la coma es un ejemplo de asíndeto. Es decir, estas dos figuras literarias están relacionadas. Y podemos hacer un ejemplo de la una con la otra. Y lo mismo sucede con el símil y la metáfora. También guardan relación. Listo. Y vamos a ver ahora una figura literaria que aprendemos cuando somos pequeños, pero que quizá no nos la presentaron con nombre y apellido. Esta figura literaria se denomina hipérbato. ¿Qué es un hipérbato? El hipérbato es una figura literaria que se caracteriza por la repetición de sonidos. La repetición de sonidos. Y son ejemplos de estas figuras literarias absolutamente todos los trabalenguas. Todos los trabalenguas son ejemplos de hipérbato, porque repiten un mismo sonido. Por ejemplo, cuando nos enseñaban en el jardincito 3, tristes tigres, etc., el repetir la T es un ejemplo de hipérbato. Se repite un mismo sonido. ¿Está claro? Sí, profe. Listo. Entonces, ahora nos van a decir un ejemplo. Los trabalenguas no los podemos crear porque existen ya algunos que están escritos. Si alguien quiere crear uno, hágalo, pero sería preferible utilizar algo que ya esté escrito. Las métricas. Exacto. Las rimas de las canciones que escuchan ustedes también. Es ejemplo de hipérbato. Repetir el mismo sonido. Muy bien, señora. Las Marta. canciones. Ciertas canciones en general. Por ejemplo, ustedes saben escuchar, no sé cómo se El llama. rap. El free, brother, el free. El freestyle. Eso es. Cuando ustedes hacen rimas utilizando un mismo sonido. Es un ejemplo de hipérbato. Entonces vamos a pedirle que nos diga su ejemplito Andrea y luego el señor Ellis. A ver, escuchamos. Un trabalenguas. No, profe, el Vinicio. Ya, y luego el Vinicio, ya.
A ver, Andrea. Cuesta le cuesta subir la cuesta y en medio de la cuesta va y se acuesta. Ya, muy bien. ¿Y cuál es el sonido que se está repitiendo en su ejemplo, Andrea? 4. Cuesta. Muy bien. Ese es un ejemplo de hiperbatón. Repetir un sonido de forma reiterada. Vamos con el ejemplo del señor Ellis. No dijo inicio. Bueno, a ver, no sé. A ver. No sé, dicen. Lenguas, facilito. A ver, hasta que Vinicio nos diga su ejemplo, usted piense cuál va a ser su ejemplo después. Vinicio. Vale. Mi mamá me mima. Ya, ese es el sonido que se está repitiendo la M. Muy bien, Vinicio. Si quiere le hago una, profe. A ver, haga una. Pues si su compañero le está poniendo el ejemplo, es porque es bueno. A ver. No, profe, era un chistecito nomás. Vinicio. A ver, señor Elis, escuchamos el ejemplo. Un trabalengua, sencillo. La araña con maña amaña la aña. Ya, muy bien. Ya hay un sonido que se está repitiendo. Tuña. Y nos quedan 4 minutos antes de que termine. 3. Entonces vamos a hacer, la siguiente semana vamos a terminar de ver todas las figuras literarias y vamos a hacer un ejercicio de bachiller y un análisis, ¿ya? Entonces, antes de terminar esto, van a tener 1 minuto para crear una estrofa con 2 figuras literarias. Creen. Acuérdense que la estrofa es un conjunto de versos. Creen una estrofa con 2 figuras literarias. Y quien termina nos comparte su ejemplo. Y le guardamos por ahí un puntito adicional por si les sirve. Listo, trabajen. Una estrofa con 2 figuras literarias. Ustedes escogen cuál de todas las que hemos visto hoy pueden utilizar. Pueden utilizar un símil y una metáfora. Un símil y una hipérbole. Escojan 2 y creen una estrofa. Ese es el deber que va a profe, Yo, profe, igual. Ya, a ver, ahorita vamos a hacer uno y luego ustedes hacen una más de tarea. Y en la que van a hacer de tarea, que no se demoren ni 3 minutos, van a hacer una estrofa que tenga 4 versos y van a utilizar un hipérbole y un símil. Listo. ¿Quién tiene ya el ejemplo que es libre? Yo, profe. A ver, señor Mendieta. Pelaje de dioses, ojos de muerte, el cielo se rinde. Ya, muy bien. ¿Cuáles figuras literarias utilizó? ¿Cómo es la? Una metáfora. La metáfora, ajá, y la personificación. Ya, muy bien. ¿Quién más tiene otro ejemplo? Yo. A ver, inicio. Azul cielo. ¿Qué más? Espérenme, profe, déjeme pensar. Aquí está. En la mañana jugué, en la mañana me bañé y en la mañana reí. Ya, pero las estrofas deben tener relación. Traten de que se relacionen. Tiene que tener relación. Ya, traten de que sea un tema principal. Profe, yo le tengo una. A ver. Ya, a ver, señor Ellis. A ver, los profesores mandan 1000 tareas diarias de matemática y física y química y estadística. Muy bien. Listo, chicos, entonces eso sería todo. Cuídense, linda semana, lindo día y no se Profe, olviden ¿qué era de deber? me van a enviar una fotografía de sus apuntes, incluidos sus ejemplos, y lo que les acabo de pedir ahorita, la estrofa libre y la estrofa en la que utilicen una hipérbole y un símil. Ya ves, profe. Listo, chicos, buena semana, cuídense. Yo, profe. Yo, profe.